Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien muy cercano cae gravemente enfermo. Vale, nos ponemos en situación. Una fiebre abrasadora le consume, apenas puede abrir los ojos por un dolor de cabeza fulminante y su piel empieza a cubrirse de unas extrañas manchas oscuras. Un cuadro nada alentador, desde luego. Para nada. Y en medio de la desesperación absoluta, pues consigues que venga el médico más prestigioso de la ciudad. Entra en la alcoba, mira al paciente y, con toda la solemnidad del mundo, te receta una pócima hecha con polvo de cuerno de unicornio. Polvo de unicornio, casi nada. Tal cual. Suena chiste, ¿verdad? Pero en la España del siglo XVI esto era real. Y lo peor de todo, a ver, es que si no había dinero para pagar ese cuerno de unicornio o unas esmeraldas machacadas que te pedían como alternativa... Te arruinabas por completo. Exacto. La familia se iba a la ruina. Y fíjate que no estamos hablando del típico curandero de feria, o del charlatán del pueblo que te vende crecepelo. No, no para nada. Esa era la medicina oficial. O sea, era la práctica habitual de los grandes catedráticos europeos en pleno Renacimiento. Catedráticos, tela. Totalmente. Hablamos de una medicina basada en dogmas teóricos intocables y en unos remedios de auténtico lujo, que, bueno, en la inmensa mayoría de los casos no hacían absolutamente nada por el paciente. Vendían certezas carísimas, pero lo que entregaban era, en el fondo, pensamiento mágico. Pues vamos a desgranar esto a fondo porque el viaje que tenemos por delante hoy en nuestra inmersión profunda es alucinante. Tenemos sobre la mesa un material de primera. Muy buen material, sí. Es un exhaustivo estudio histórico que incluye la traducción y la edición crítica publicada por la Universidad del País Vasco, junto con apuntes biográficos sobre un texto médico del año 1574. Un documento interesantísimo. El libro se titula De Morbus Postulatus Sive Lenticularis y su autor es un médico navarro llamado Alfonso López de Corella. Un personaje muy peculiar. Ya lo creo. Nuestra misión en este análisis a fondo es entender cómo narices se enfrentaba la medicina renacentista a una epidemia letal, al temido tabardillo, en una época en la que, nadie sabía lo que era un microlio. Claro, no tenían ni idea de bacterias ni de virus. Exacto, porque la falta de tecnología no implicaba que fueran tontos, ¿no? Sus mentes eran brillantes, pero su forma de ver el mundo era radicalmente distinta a la nuestra. Lo fascinante aquí es precisamente ese choque de paradigmas. Hoy nuestra visión de la medicina es etiológica. O sea, que buscamos la causa. Eso es, buscamos la causa originaria. Si hay una infección, buscamos la bacteria o el virus que la provoca y lo atacamos con antibióticos o antivirales. Lógico. Pero en el siglo XVI, el mundo académico estaba dominado por la patología galénica, que se basaba en los textos del médico griego Galeno. Y esta era una visión puramente esencialista. A ver, explícanos un poco esto de esencialista para quien nos escucha. Pues significa que la enfermedad no era provocada por un agente externo invisible. O sea, la enfermedad era el síntoma en sí mismo. A ver, para que nos entendamos. ¿Me estás diciendo que si yo tenía fiebre, la fiebre no era la reacción de mi cuerpo a un virus, sino que la fiebre era la enfermedad en sí? Equilibrio perfecto de los 4 humores del cuerpo. Que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Correcto. Si había un calor preternatural que, según ellos, nacía del corazón y se transmitía por las venas, pues eso era la fiebre. Y se concebía simplemente como una corrupción o un desequilibrio de esos fluidos internos. Vale, haciendo una analogía rápida a ver si lo pillo, es como si vieran el cuerpo humano como el carburador de un coche antiguo. Me gusta la comparación. Claro, si la mezcla de aire y gasolina, o en este caso de sangre y bilis, no está perfectamente equilibrada, el motor se calienta y empieza a fallar. No hay un duendecillo rompiendo el motor desde fuera, es simplemente que la mezcla está mal, está corrompida. Es una analogía perfecta, la verdad. El problema viene cuando, con esa mentalidad del carburador, de repente se les viene encima un monstruo enorme que no saben cómo afinar. Madre mía. Y hablamos del tabardello, que hoy en día los historiadores y los médicos identifican mayoritariamente con el tifus exantemático. Un asesino brutal. Las fuentes que manejamos lo describen de forma devastadora. Hablan de una fiebre pútrida y continua. El paciente se llenaba de unas erupciones hemorrágicas, como unas pintas o pústulas por todo el tronco y las extremidades, que, fíjate qué curioso, decían que no picaban. Ese era un síntoma clave para diferenciarlo. Claro, y a esto se le sumaba un estupor constante, un letargo enorme y un riesgo altísimo de caer en coma. Un cuadro clínico terrible. Pero claro, las enfermedades no aparecen de la nada ni se expanden solas. O sea, tienes a un patógeno letal, sí,
Pero para que se convierta en una masacre a nivel nacional, hace falta un escenario que le facilite el trabajo, ¿verdad? Evidentemente. Y ese escenario, esa tormenta perfecta, se dio en el sur de la península ibérica entre los años 1568 y 1570. Unos años complicaditos. Bastante. Independientemente de las valoraciones políticas o religiosas que podamos hacer hoy, los hechos, puros y duros, son que se produce la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. Y tras un conflicto bélico durísimo, las tropas de Felipe II, comandadas por don Juan de Austria, sofocan la insurrección. Eso es. Y como medida estratégica para evitar futuros levantamientos, en noviembre de 1570 se toma una decisión drástica. ¿Qué hacen? Ordenan dispersar a decenas de miles de moriscos granadinos por toda Castilla y Andalucía. Y el resultado logístico de esa dispersión es una pesadilla humanitaria y sanitaria sin precedentes. Totalmente. Porque los registros hablan de masas inmensas de personas marchando a pie, forzosamente, en medio de un invierno que las crónicas describen como extremadamente crudo. O sea, tienes frío polar, falta de alimentos, un cansancio extremo. ¿Y la mortalidad? Exacto. La mortalidad en esos caminos fue de entre un 20 y un 33%. Una locura. Hoy en día, cuando hay un brote, los epidemiólogos buscan al famoso paciente cero tirando de bases de datos, viendo vuelos internacionales o, yo qué sé, el rastro del GPS del móvil. Claro, la tecnología nos lo pone fácil, pero en aquel momento el mapa epidemiológico del Tabardillo se trazaba literalmente sobre la nieve. Iban siguiendo a estas columnas de exiliados y soldados que sin querer, claro, iban dejando la enfermedad pueblo a pueblo. Es que desde el punto de vista epidemiológico crearon, sin saberlo, la tormenta perfecta. Hoy sabemos perfectamente que el tifus exantemático se transmite a través de las heces del piojo humano. Madre mía, el piojo. Piensa en la situación que acabas de describir. Tienes a miles de personas forzadas a marchar en un frío gélido. ¿Qué hace el ser humano para sobrevivir al frío extremo cuando está a la intemperie? Pues agruparse, claro. Te pegas a los demás, te hacinas por la noche para no morir congelado. Justo. Se hacinaban, no había posibilidad alguna de mantener la higiene, llevaban la misma ropa durante semanas y la desnutrición hundía por completo sus sistemas inmunológicos. Claro, estaban débiles. En esas condiciones de contacto tan estrecho y con el calor corporal compartido, los piojos pasaban masivamente de un huésped a otro. Y los médicos renacentistas no tenían ni la más remota idea de qué era una bacteria. Ni sospechaban del piojo como vector de transmisión. Pero la realidad biológica es implacable. La miseria y el hacinamiento fueron el vehículo del patógeno. O sea que tienes a miles de personas cayendo fulminadas en las calles y a una clase médica que ve como su teoría de los humores, lo del carburador, que decíamos, no da abasto para explicar semejante carnicería. Estaban superados por las circunstancias. La presión social y profesional por encontrar una respuesta tuvo que ser inmensa, lo cual, a ver, explica perfectamente por qué de repente hay un auténtico estallido de publicaciones médicas. Un boom editorial en toda regla. El año 1574 es clave. Salen a la luz casi a la vez los tres grandes clásicos del tabardillo en España. Luis Mercado publica en Valladolid, Luis de Toro en Burgos y nuestro protagonista, Alfonso López de Corella, que imprime su obra en Zaragoza. De aquí es fundamental detenernos un momento en quién era López de Corella, porque su biografía marca de lleno el tono de toda su obra. A ver, cuéntanos. Nació hacia 1513 en Navarra y estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, que por aquel entonces era un foco humanista bastante más abierto a nuevas ideas que otras facultades más tradicionales. Eso ya es un punto a su favor. Sin duda. Pero el dato crucial es que, a diferencia de los grandes teóricos de salón que estaban en las universidades, Corella fue un médico de trinchera. Médico rural, vaya. Exacto. Ejerció como médico rural en Cornago, luego en Peralta, y acabó como médico municipal y del Cabildo en Tarazona. Claro, es que esto lo cambia todo. He leído en las fuentes unas descripciones de los libros de sus colegas y, a ver, eran enciclopedias latinas mastodónticas, superordenadas, larguísimas. Tratados inmensos. Y en cambio, el De Morbo Postulato de Corella es un librito de apenas 25 folios. Es caótico, salta de un tema a otro, reparte críticas a diestro y siniestro y va directo al grano. No tenía tiempo que perder. Fíjate, esto me hace plantearme una cosa. La perspectiva del médico de a pie, del que se mancha las manos y ve a la gente morir en sus propias casas, te da un pragmatismo que la torre de marfil de la universidad te quita por completo. Totalmente.
Eso plantea una pregunta importante sobre cómo se validaba el conocimiento médico en esa época. Esa es la gran fractura de la medicina renacentista. Corella tenía que curar al panadero de su calle, al agricultor, a la gente del cabildo catedralicio. A sus vecinos. Eso es. Su reputación y su sustento dependían de que la gente de su entorno sobreviviera, no de ganar un debate filosófico en latín sobre si Aristóteles o Galeno tenían razón o no. El sentido de urgencia vital en su libro es palpable en cada página. Pero antes de curar tenían un problema gravísimo de concepto, porque claro, para combatir al enemigo, el rigor académico de la época exigía primero clasificarlo y bautizarlo. Y vaya lío tenían montado. El caos de nombres era de traca, que si pulgón, que si fiebre flórida, miliar. Corella llega, se planta y dice, a ver, esto se llama morbus pustulatus. Y la defensa que hace del nombre es muy curiosa. Es genial. Resulta que los alamáticos de la época decían que la palabra pústula venía obligatoriamente de pus, o sea que tenían que supurar. Pero Corella mira a los enfermos y dice, a ver, señores, que estas manchas no tienen pus, que no supuran. Basándose en la observación clínica pura. Exacto. Así que defiende que la palabra no viene de pus, sino de ústula, que significa quemadura en latín. Porque claro, las manchas en la piel del paciente parecían pequeñas quemaduras. Y ese detalle etimológico nos demuestra muy bien cómo él intentaba encajar la pura observación empírica dentro de las rígidas normas académicas de su tiempo. Pero el bautizo de la enfermedad desató una angustia intelectual muchísimo mayor. ¿Cuál? El debate sobre si el tabardillo era una enfermedad verdaderamente nueva. Me imagino que decir que era una enfermedad nueva en aquella época era poco menos que una herejía, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, si Hipócrates o Galeno no lo habían descrito en la antigua Grecia, ¿cómo justificas que existe de repente? ¿Decían que los clásicos se habían equivocado? ¿Qué va? Decir que Galeno se equivocaba era impensable. Era jugarse el prestigio y la carrera. Ya. Así que muchos médicos hacían auténticos malabares mentales. Intentaban forzar los síntomas del tabardillo para que encajaran con descripciones antiguas. Algunos decían, por ejemplo, que era la misma fiebre producida por picaduras de mosquitos que ya describía Hipócrates, solo que un poco alterada por el clima. Ya. Claro, el comodín del mosquito. Si no sabemos qué es, un mosquito de la antigua Grecia. Exacto, el comodín clásico. Pero Corella, tirando otra vez de sentido común, rechaza esto de plano. Dice que esto no tiene nada que ver con los mosquitos de Hipócrates. Y también se encarga de aclarar firmemente que no es la peste bubónica. Claro, la peste era letal. Eso es. La peste era casi una sentencia de muerte segura, mientras que del tabardillo, aunque gravísimo, sobrevivían bastantes pacientes, sobre todo los más jóvenes. Y tampoco era lo que llamaban la éctica, que hoy asociamos a la tuberculosis, ¿verdad? No. Para él era una entidad totalmente distinta. Vale, pero si rechaza que sea lo de los mosquitos y rechaza la peste, ¿de dónde sale esta enfermedad nueva, según él? Porque sus explicaciones sobre las causas son una mezcla fascinante del pensamiento de su época. Es un hijo de su tiempo. Totalmente. Él admite 3 vías para que surja una dolencia nueva. La primera, la voluntad divina, el castigo de Dios. Un clásico que nunca falla. Nunca falla. La segunda, mutaciones en la influencia de los astros, porque recordemos que la astrología médica era algo serísimo y súper respetado en las universidades. Era una disciplina troncal. Y en la tercera vía, que es donde pisa tierra firme, es lo que él llama la razón de vida. Condiciones de entorno, la dieta, las hambrunas y, por supuesto, el frío extremo. Esa razón de vida que menciona es interesantísima. En la teoría galénica a esto se le consideraba causas predisponentes. Ellos sabían perfectamente que la miseria, la mala alimentación y el clima extremo corrompían los humores. El carburador otra vez. Exacto. En este caso, la sangre. Si Dios y los astros preparaban el escenario, por así decirlo, la mala vida de esos miles de exiliados hacinados en invierno era lo que apretaba el gatillo y pudría la sangre desde dentro. Bueno, pues con el monstruo ya bautizado y las causas sobre la mesa, llegaba el momento crítico, el momento de la verdad. Entrar en la habitación del enfermo y hacer algo al respecto para salvarle la vida. La hora de la verdad. Y es en esta sección de tratamientos donde Corella saca toda la artillería pesada y empieza a repartir bofetadas, metafóricas, claro, a sus propios colegas de profesión. Así es. Él establece un protocolo que, sobre el papel, sigue estrictamente la lógica galénica. ¿Cuáles eran los pasos? Primero la dieta, luego la cocción de los humores,
proceder a su evacuación mediante purgas, aplicar la revulsión y escarificaciones, y finalmente recuperar las fuerzas del paciente. Espera, frena un segundo, porque aquí hay términos de la marinera. Has dicho cocción de los humores. ¿A qué se refieren con cocción? Intentaban literalmente hervir la sangre de la gente en una cama. Suena fatal, lo sé. Entiendo el susto, pero tiene su propia lógica interna dentro de su sistema. La cocción no significa poner al paciente al fuego ni meterlo en agua hirviendo. Menos mal. Para ellos, el cuerpo procesaba las enfermedades igual que el estómago digiere la comida, como si el interior del cuerpo fuera una olla a fuego lento. Había que ayudar al cuerpo a cocinar o madurar ese humor corrompido para poder expulsarlo. Vale, entendido. ¿Y qué narices es la revulsión y las escarificaciones? Porque suena a tortura medieval, sinceramente. Pues, una vez que el humor estaba maduro, aplicaban la revulsión, que consistía básicamente en desviar la enfermedad de los órganos vitales hacia el exterior. Por ejemplo, si el problema fuerte estaba en la cabeza con ese dolor letal, te hacían sangrar por el pie. Para que bajara. Exacto, para que la sangre mala bajara por gravedad y efecto llamada. Y las escarificaciones eran pequeños cortes superficiales en la piel, a menudo usando ventosas encima, para extraer esos fluidos tóxicos directamente de la zona más afectada. O sea, que si me duele la cabeza de forma insoportable, vienes y me rajas el tobillo para hacer efecto llamada. Tela. Pero bueno, dentro de ese marco teórico que tenían, la gran ruptura de Corella no es tanto el método general, sino los productos que él se niega a usar. Ahí es donde fue revolucionario. Arremete con una dureza increíble contra los alexifármaca. Los famosos antídotos específicos de la época. Antídotos de superlujo, diría yo. Porque, a ver, la escena es dantesca. Quien nos escuche, que se lo imagine. Tienes a una familia llorando desconsolada porque su hijo se muere de fiebre. Y llega el catedrático de turno con sus mejores ropajes y le receta polvo de cuerno de unicornio. Que además era carísimo y falso, claro. Evidentemente. O piedra bezar, que era un cálculo intestinal que sacaban del estómago de animales exóticos. O, agárrate, machacar esmeraldas puras en un mortero para que el enfermo se las beba con agua. Una barbaridad. Haciendo un paralelismo con hoy en día, es clavadito, pero clavadito a la cara más oscura de la industria del wellness actual. Totalmente de acuerdo. Los estratosféricos prometiendo curarlo absolutamente todo. En el 1570 no tenían Instagram, pero ya tenían a señores vendiéndote cuernos de unicornio para bajarte la fiebre. Y la postura de López de Corella frente a esto es de una integridad brutal. Si conectamos esto con el panorama general, vemos su tremendo valor ético. Se jugaba mucho criticando eso. Muchísimo. Él ataca a estos médicos de prestigio por dos frentes muy claros. El primero es puramente médico. Les dice a la cara que sus remedios tan caros son completamente inútiles y que encima machacan el estómago de un paciente que ya está al límite de sus fuerzas. Claro, dale de beber piedras a un enfermo, a ver qué pasa. Imagínate. Pero el segundo frente, y creo que es el más importante, es social y económico. Le indigna profundamente que arruinen a las familias. Porque la epidemia afectaba más a los pobres, ¿no? Exacto. El tabardillo cebaba sus números en las clases más bajas por el hacinamiento. Que en un sistema médico elitista, un médico exige a un campesino endeudarse de por vida para comprar polvo de esmeraldas, a Corella le parece una aberración ética de primer nivel. Pensar en el bolsillo del enfermo era un acto de verdadera innovación médica. Es que predica con el ejemplo. En lugar de esmeraldas, él va al botiquín de los pobres. A lo práctico. Propone remedios simples, baratos y accesibles. Agua de cebada, que ellos llamaban ptisana, un poco de agua con canela, lavativas muy sencillas, e incluso se mete con la práctica estrella de la época, las famosas sangrías. Las sangrías eran intocables, pues él las toca. Mientras otros médicos vaciaban las venas de los enfermos hasta dejarlos pálidos como la pared, creyendo que así sacaban toda la podredumbre de golpe, Corella dice basta. Exige moderación absoluta. Defiende que, a ver, si desangras al paciente de esa manera, le quitas la energía que su propio cuerpo necesita desesperadamente para luchar contra la enfermedad. Es un enfoque conservador, pero en el mejor de los sentidos posibles. Su pragmatismo y su experiencia a pie de cama le dicen que los pacientes sometidos a terapias superagresivas, ya sea tragando minerales pesados o perdiendo litros de sangre, sencillamente se mueren más rápido. Lógico. Él prefiere asistir a la naturaleza de forma no invasiva. Pero ojo, fíjate que la indignación de este hombre no se queda solo en criticar las medicinas caras para ricos, también pone en la diana los dogmas absurdos y las supersticiones en los cuidados del día a día del enfermo. Y ahí es donde el texto nos deja unas anécdotas que son puro oro para la historia de la medicina.
Son increíbles. Hablemos de la superstición de la revulsión por color, o como yo lo llamo, la locura del paño rojo. Resulta que había médicos que obligaban a frotar la piel de los enfermos única y exclusivamente con un trozo de tela de color rojo. Sí, sí, tela de color rojo, sin más. A ver, si la piel del enfermo ya está súper roja por la fiebre abrasadora y por las erupciones hemorrágicas, ¿cuál era la lógica médica de ponerle más rojo encima frotándole? ¿No pensaban que eso empeoraría el supuesto exceso de calor de su teoría? Es un clarísimo ejemplo de pensamiento mágico disfrazado de erudición universitaria. Se basaban en una interpretación muy retorcida de los autores antiguos, de Galeno concretamente, asumiendo el principio de simpatía. ¿Y eso qué es? Lo semejante atrae a lo semejante. Como las pústulas del tabardillo son rojas, pues creían ciegamente que un tejido rojo actuaría como una especie de imán invisible que tiraría de los humores venenosos hacia fuera del cuerpo. O sea, como si el paño tuviera wifi directo con la sangre. Básicamente. Madre mía. Y Corella, claro, se ríe en su cara abiertamente. Cuestiona la autoridad intocable y les dice que es ridículo pensar que el tinte textil de una manta o un trapo tenga algún tipo de poder terapéutico sobre la dinámica interna de fluidos del cuerpo humano. Es que es de cajón. Pero, de verdad, mi anécdota favorita del texto, la que roza el humor negro absoluto y demuestra los peligros letales de la autoridad médica ciega, es la guerra contra la lechuga. La anécdota de la lechuga es fascinante y trágica a partes iguales. A ver si lo explico bien para que se entienda el nivel de locura. Había médicos de muchísimo prestigio, de alcurnia, que, como medida preventiva contra la epidemia, le prohibieron a la población sana comer lechuga y beber vino tinto. Sí. Y para entender por qué prohibían una simple ensalada, hay que volver a la metáfora del cuerpo como un motor o una olla de cocción que mencionamos antes. Vale. La digestión, en la medicina galénica, se entendía como un proceso literal de cocción mediante el calor natural del estómago. Y la lechuga, en sus tablas de alimentos, se clasificaba como un elemento extremadamente frío y húmedo. Claro, o sea, si el estómago es un horno, que cocina la comida con calor, y tú le metes un trapo frío y mojado, como consideraban a la lechuga, Apagas el horno de golpe. El calor digestivo colapsa por completo. y al no poder cocinarse, me imagino que la comida se pudre ahí dentro, ¿no? Exactamente. La comida se pudre en el estómago y genera de repente humores corruptos que van directos a la sangre, causando, según sus teorías, la fiebre del tabardillo. Esa era la lógica para prohibir la lechuga a los sanos. Vale. Visto así, tiene sentido dentro de su propia locura teórica. Pero claro, la historia en la vida real termina en tragedia. Corella recibe una carta de Francisco Valles. Una eminencia. Claro, no era un médico cualquiera, era el médico personal del mismísimo rey Felipe II. Y Valles le cuenta por carta que un noble caballero, en Complutum, en Alcalá de Henares, estaba tan aterrorizado por la epidemia que decidió seguir el consejo de su médico a rajatabla y no tocar la lechuga. Hizo caso a la autoridad. Así que el hombre se sienta a comer, aparta su plato de lechuga y para sustituirla en la ensalada se come una montaña de hojas de rábano crudas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues una indigestión tan brutal y unos dolores tan espantosos que el pobre hombre murió miserablemente poco después. Un caso de manual. ¿Por un rábano? Por un rábano. Es un caso clarísimo de iatrogenia o daño causado por indicación médica, mezclado con lo que hoy llamaríamos el efecto nocebo. El caballero muere víctima de unas prohibiciones totalmente arbitrarias. La crítica empírica de Corella aquí es brillante. ¿Qué les dice? Les viene a decir, a ver, lleva la humanidad siglos comiendo lechuga sin que pase absolutamente nada. Y de repente hay que prohibirla en base a unas teorías rebuscadas sobre enfriar el estómago. El rábano, que es muy irritante y difícil de digerir en esas cantidades crudas, demostró ser el verdadero peligro mortal. Pobre hombre, de verdad. Lo que nos enseña esta anécdota, y cómo Corella se burla de estas prohibiciones sin base empírica, es que estas pequeñas historias humanizan enormemente a las figuras del pasado y nos demuestra que las modas preventivas extremas y la confianza ciega en los gurús de la salud no son ni mucho menos un invento de nuestro siglo. Desde luego que no. Y es increíble, cómo el sentido común de un solo hombre tiene que abrirse paso a codazos, peleando día a día contra la superstición y contra el ego enorme de la academia de su tiempo. Y yo creo que esto nos lleva directamente a la conclusión de nuestro viaje de hoy. Un viaje muy revelador. Alfonso López de Corella se perfila, en medio de todo este caos, como un faro absoluto de pragmatismo y empatía económica. Un médico de pueblo, de la trinchera,
que navegó a través de una epidemia dantesca impulsada por guerras, por hacinamiento y un frío polar. Y frente a todo eso, decidió priorizar lo que veía con sus propios ojos por encima del dogmatismo de los libros antiguos, de los paños rojos y de las esmeraldas. Totalmente. El gran legado que nos deja y la razón por la que este estudio histórico y edición crítica de la Universidad del País Vasco es tan sumamente relevante es el valor del pensamiento crítico frente a la ortodoxia institucional. Qué importante es eso. Muchísimo. Corella nos advierte desde hace casi 500 años que el exceso de información o el exceso de teorías rebuscadas a menudo nublan por completo nuestro juicio práctico. Su mensaje subyacente es que la verdadera sabiduría médica no consiste en recetar el tratamiento más exótico o complejo o cobrar una fortuna. Consiste en entender la realidad. Eso es, entender la realidad material del paciente y usar lo que realmente funciona. Y precisamente por eso, esta inmersión profunda en la España del 1570 nos tiene que importar y mucho a día de hoy. Nos sirve de espejo. Funciona como un espejo perfecto. Ahora mismo nos reímos a carcajadas del pobre caballero que murió por comer rábanos huyendo de una lechuga, o del catedrático frotando a un moribundo con una sábana roja. Es comodísimo, juzgar las ilusiones y los errores del pasado desde nuestra perspectiva actual. Muy cómodo, sí. Pero creo que quien nos escucha debería hacerse una profunda reflexión, una pregunta muy seria antes de despedirnos. Pensemos un momento. Si hoy vemos tan sumamente claro lo absurdo de la medicina de hace 500 años, con sus unicornios y sus humores, La pregunta es obligada. ¿qué prácticas supuestamente sofisticadas, qué suplementos mágicos o modas carísimas de la industria actual de la salud, la longevidad y el bienestar serán el motivo absoluto de carcajada y asombro para los historiadores de la medicina dentro de 400 años? Ahí queda esa inquietud flotando para cerrar el análisis a